Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo conformado por Sofía Arroyo, Boris Bravos, Pablo Fernández, Jocelyn Gómez y María José Rodríguez les vamos a explicar sobre la aplicación de modelos in silico en el estudio de toxicidad a nivel cardiovascular de la digoxina utilizando lo que es el software RAD-CVS. Con respecto a la introducción, el principal mecanismo de acción de la digoxina es su capacidad para inhibir las subunidades alfa de la bomba de sodio de la membrana celular del miocardio. Esta inhibición promueve el intercambio sodio-calcio con un aumento de la concentración del calcio intracelular que queda disponible para la contracción de las proteínas, lo que aumenta la fuerza del ventrículo. La digoxina además posee efectos importantes sobre el sistema parasimpático. Con respecto a los usos aprobados, la digoxina se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y para controlar el ritmo ventricular en la fibrilación auricular crónica. Aunque la digoxina aumenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, mejora también la sintomatología de los pacientes con insuficiencia cardíaca y reduce las hospitalizaciones. Bueno, con respecto a la dosis de digoxina, deben ser establecidas en un medio hospitalario. El 60 al 66% de los pacientes no presentan síntomas de toxicidad con concentraciones de digoxina entre 0.8 y 2 nanogramos por mililitro. Por encima de esto, los pacientes muestran síntomas de toxicidad. La intoxicación aguda es excepcional y podría presentarse tanto en una tentativa de suicidio como por la ingesta de plantas presentes en nuestro medio y que contienen glucósidos digitálicos. La insuficiencia renal, al modificar la cinética de la digoxina, es un importante factor precipitante de reacciones adversas y graves a este medicamento. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y predominan las digestivas. Las bradiarritmias son frecuentes y pueden acabar en asistolía. Las taquiarritmias podrían conducir a la fibrilación ventricular. Con respecto al tratamiento de la intoxicación, se precisa la administración de carbón activado en las primeras horas tras la ingesta. En las intoxicaciones agudas o por tratamiento crónico es necesaria la monitorización electrocardiográfica continua y normalizar en caso necesario las concentraciones de potasio y magnesio. Bueno, el modelo in silico son programas realizados por computadoras de modo en simulador, en donde se puede seleccionar un tipo de animal con el fin de aplicar un fármaco en diferentes dosis para lograr ver lo que es el comportamiento metabólico. En el campo de la toxicología farmacológica, este tipo de herramientas es importante, ya que al aplicar diferentes dosis del fármaco, en estudios se podrá lo que es visualizar, analizar y simular o predecir las dosis tóxicas, terapéuticas y el comportamiento en diferentes organismos animales. El software utilizado es el RAD-SCV, el cual es una simulación de una preparación experimental de una rata diseccionada para investigar las acciones de los fármacos en el sistema cardiovascular. En nuestro estudio se administraron varias dosis de digoxina a manera que incrementaban los tiempos establecidos. Entre los parámetros a estudiar se encuentra lo que es la presión arterial, la presión del ventrículo izquierdo, la presión venosa, la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca. Bueno, la metodología, los resultados de esta investigación se obtuvieron por el software mencionado, por el cual se realizaron dos análisis, de fármaco con el fármaco de la digoxina. El primer análisis se realizó en una rata normal y el segundo en una rata diseccionada. En ambos casos se estudiaron los parámetros mencionados, bueno, que son la presión arterial, la presión del ventrículo izquierdo, la presión venosa central, la fuerza contráctil del corazón y la frecuencia cardíaca. Las dosis administradas de digoxina en ambas ratas fue la misma en tiempos específicos. Las dosis fueron en miligramos por kilogramo y se aplicaron de 0.10, 0.20, 0.50, 10, 20, 50 y 100 miligramos por kilogramo. Con respecto a los resultados, como se muestra en esta tabla, se encuentra la dosis administrada, los tiempos de muestreo y los parámetros a evaluar para la rata normal. En el análisis de esta rata se puede notar cómo conforme se fue subiendo las dosis administradas, la muerte se fue acelerando, subiendo los niveles en general de presión ventricular, izquierda, presión venosa central y frecuencia cardíaca, mientras que la presión arterial y la fuerza contráctil se fueron descendiendo en función de la cantidad de fármacos suministrados y a través del tiempo. Acá se puede ver el tiempo en que tardó en morir la rata fue de... Fue de 240 segundos aproximadamente, con la última dosis administrada de 100 miligramos. Con respecto a los ritmos basales obtenidos en la rata normal, se pueden ver respectivos para la tabla anterior.
Por otro lado, en la tabla 2 se encuentra la dosis administrada, igualmente el tiempo de muestreo y los parámetros a evaluar para la rata, en este caso, la diseccionada. En donde sucedió el mismo comportamiento que en la rata normal, sin embargo, con la diferencia de que esta vez no solo la presión arterial y la fuerza contráctil descendieron, sino que también la frecuencia cardíaca. Además, la muerte de esta rata le llevó más tiempo en comparación con la rata normal. El tiempo que tardó la rata en morir fue de 264 segundos aproximadamente, con la última dosis administrada que fue de 100 miligramos. Y como vemos acá, en la rata diseccionada tenemos esta otra figura con los ritmos basales que fueron utilizados para hacer la tabla 2 con los valores respectivos. Perdón. Bien, tanto las ratas normales como los modelos diseccionados han sido una innovación para el estudio del comportamiento de distintos fármacos. El estudio de la rata diseccionada se ha utilizado ampliamente para estudiar las respuestas cardiovasculares a distintos estímulos producidos por fármacos, como en este caso lo es la digoxina. En los valores analizados de presión arterial y frecuencia cardíaca de la rata normal no se presentan alteraciones significativas, ya como se establece en el estudio de Flores, los valores promedio de presión arterial son de 116/90 y los de frecuencia cardíaca van desde los 300 hasta los 500 latidos por minuto. Es que el uso de todas las dosis produjo un aumento significativo de los valores de la insuficiencia cardíaca, donde sus valores normales deben ser menores a 0.001, donde el efecto fue dosis dependiente. En las dosis finales y más altas de la digoxina, los valores más altos se presentaron los valores más alterados y donde se vio una arritmia ventricular severa y letal. En el caso de las ratas diseccionadas, como menciona Lyon en el 2008 en sus estudios, este tipo de animales en estas condiciones disminuyen la capacidad de respuesta a los tratamientos debido a una eliminación de los efectos centrales y los reflejos a estos. Se mostró un comportamiento mucho menor en cuanto a sus valores de presión arterial e insuficiencia cardíaca por la misma razón de la disminución de su efecto reflejo. El único valor que se observó sumamente elevado en comparación con la rata normal fue la frecuencia cardíaca. Esto debido al mecanismo reflejo que realiza el organismo al ver que los componentes de su presión arterial se están viendo disminuidos, el cual consiste en encontrar una manera de volver a restablecer los valores normales. Esto mediante el incremento exponencial de la frecuencia cardíaca, lo que conocemos normalmente como el efecto curva J. Bueno, como conclusiones, a partir de la utilización del software, se disminuye la necesidad de la utilización de pruebas en animales que pueden ser dañinas o mortales para estos, y se logra expandir también el conocimiento y la capacidad para aplicar las pruebas in silico, que aunque no tengan una seguridad total, con el tiempo y con las modificaciones pueden llegar a serlo, determinando que el uso y el avance de la tecnología pueden evitar daños irreversibles en las especies animales. Se determinó también que los síntomas gástricos son los predominantes durante una intoxicación, junto con las bradiarritmias, taquicardia ventricular, aumento de la excitabilidad, una disminución del potencial de reposo y fibrilación ventricular, que termina con la muerte de la rata. Acá están las referencias bibliográficas del trabajo y eso sería. Muchas gracias.